Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Vamos a ver, el cerebro humano es un perfecto truño. Un cerebro humano adulto suele pesar entre 1,2 kg y 1,5 kg, ¿vale? Sí, un chuletón un poquito grande, ¿vale? Con un promedio de alrededor de 1,3, 1,4 kilos. El cerebro del hombre pesa un poquito más que el de las mujeres, parece ser, pero vamos, que no se me emocionen los machistas científicos, ¿eh? La misoginia científica, ¿sabes? O sea, sí, con unos 14 gramos más, ¿eh? Y, por cierto, no guarda ninguna relación con la inteligencia. Cuando nacemos el cerebro pesa unos 350 gramitos. Ya con 6 años ya está cerca del kilo. Con la edad avanzada es normal que el peso cerebral disminuya, ¿vale? Ligeramente debido a la pérdida gradual de neuronas, conexiones, bueno, unos gramitos, ¿eh? Representa alrededor del 2% del peso corporal. Sí, no, porque, vamos a ver, consume, eso sí, consume la hostia de energía. Consume aproximadamente, es una estimación, como el 20% de la energía que utiliza el organismo en reposo. Consume la hostia. Es uno de los órganos más demandantes del cuerpo. Por eso conviene no abusar de él. Fíjense, para que se hagan una idea, un cerebro humano típico, kilito 300, pesa más o menos lo mismo que una botellita de agua, una piña mediana grande, un portátil ligero, de 13 pulgadas, un pollo entero, sí, de tamaño medio, del súper, tamaño medio, no un pollo grande, no, un pollo entero, pero no muy grande. Vamos a ver, o sea, un gatito, un chihuahua, no, un chihuahua pesa más. Es decir, el perro que menos pesa más que su cerebro. O sea, un chihuahua, pues más o menos como una cría de chihuahua, ¿vale? ¿Qué les parece? ¿Vale? Les suelen hablar, ¿verdad? Los expertos, los neuro, porque ahora hay de todo neuromarketing, neuropolítica, expertos en neuro. Mira, vamos a ver. Tenemos una memoria que es muy poco fiable, ¿vale? No funciona como una grabadora de vídeo, no. Reconstruimos recuerdos y los alteramos sin darnos cuenta constantemente, ¿vale? O sea, recordamos vagas imágenes, ¿vale? No somos una hemeroteca. No. Nuestra atención, bueno, extremadamente limitada. Podemos procesar, parece ser que mucha información de forma inconsciente, pero lo que es la que importa, que es la atención consciente, solamente maneja unas poquitas cosas a la vez y con grandes dificultades. Tenemos sesgos cognitivos bien documentados que afectan a nuestros juicios, que afectan a nuestras decisiones. Somos bastante malos con probabilidades, estadística. Bueno, ya no digamos con inferencias lógicas complejas. Generalmente llegamos a una conclusión intuitiva, luego la justificamos y luego decimos que es ciencia. Del lenguaje no te quiero ni hablar, ¿vale? Expresarnos con precisión lo que sentimos, lo que pensamos, lo que ha pasado, bueno, aquí nos perdemos. Aquí nos perdemos. Además nos pueden las prisas. Y a menudo tenemos una sensación o una idea difusa que casi nunca logramos convertir en palabras exactas, ¿vale? Hay algunos neurocientíficos, tal David Eagleman, hombre águila, David Eagleman,
que, bueno, su idea me mola, ¿vale? Está muy bien resumida, ¿vale? El cerebro no evolucionó para descubrir la verdad, ni para razonar impecablemente, ni para el progreso, no. Evolucionó para mantenernos vivos y permitir que nos reproduzcamos y ya, ¿vale? Visto desde aquí, bueno, pues ya nos podemos quitar un poquitín la pesada carga de la importancia y probablemente ya empecemos a ser muchísimo más felices, ¿vale? En cuanto nos quitemos la pesada carga de la importancia. No suele ser la pesada carga de la importancia, sino la pesada carga del narcisismo que tenemos como especie, que es una cosa absolutamente atronadora, ¿vale? Atruena. Luego no es que hay narcisistas. Bueno, como especie somos todos un poquito, ¡ay, mi cerebro! Bueno, nuestros cerebros funcionan como yo te conté. Como yo te conté. Hombre, a los hechos me remito. Joder. 6.000 años de civilizaciones. Que me quedo ahí. ¿Y qué ha sido esto? Una guerra detrás de otra. Muertes, abusos, violaciones, violación constante de derechos humanos. Barbarie tras barbarie. Vale, sí, a ver, vamos un poquito mejor en algunas zonas del planeta, un poquito, ¿vale? Un poquitín. Hombre, no, se ha mejorado mucho y tal. Sí, pero hombre, va despacito la cosa. Va despacito. O sea, para que entendamos que matarnos no es una cosa. No es una cosa muy buena en principio. Pues nos ha costado, hablando de civilizaciones, yo qué sé, 5.970 años. El cerebro humano es una máquina increíble. Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos a Cuadernos de Inlógica. Un espacio para la reflexión sobre el comportamiento humano. Y arrancando desde aquí, vamos hoy a hablar un poquitín que seguramente les interesará, porque veo que hay mucho interés en el tema, sobre el concepto de trauma psicológico y sus implicaciones emocionales, conductuales, físicas. Y les voy a dar bastante información que creo que les puede aclarar muchísimos conceptos. Arrancamos. Wendy, pon música, ya. Para colmo, de vez en cuando sale dentro de nuestra especie, salen excepciones, ¿no? Gente inteligente, brava, con capacidad de sacrificio por los demás, que creen en causas justas. Pues no. Lo que solemos hacer es matarlos, ¿vale? Es decir, si no los mata uno, los mata otro. Los terminamos matando de todas, ¿no? Kennedy, ala, fuera. Gandhi, fuera. Bueno, Jesucristo, bueno, no dura 33. Así. Martin Luther King, ya está. O sea, y siga sumando. Eso sí. Luego nos gusta José María Aznar, nos gusta José Luis Rodríguez Zapatero, nos gusta Pedro Sánchez. Esos tienen largas vidas. Larga vida. Long live rock and roll. Es así. Pero no importa, hay que estar todo el día aguantando las maravillas del cerebro humano, próximos descubrimientos, lo que estamos encontrando. Madre mía, que funciona, las cosas que es capaz de hacer. Un niño es como una esponja, sí, pero es mejor como Bob Esponja. Como Bob Esponja, sí. Como una esponja. Cerebro es una esponja, asimila todo tipo de idiomas, de instrumentos musicales, hace todo, capacidad de concentración y tal. Sí, está clarísimo. No hay más que coger un micrófono y entrevistar a un chaval según le da la licenciatura en la universidad, entre los que me incluyo en todo lo que he dicho. ¿Vale? No piensen que yo me considero una excepción o una rara avis. No lo piensen porque se equivocan. Partiendo de esta base, bueno, pues tenemos algo sólido, ¿vale?
Partiendo del narcisismo de especie, no. Y no tenemos bastante que queremos ser dioses, ¿vale? Ya es lo que más nos pone, ¿vale? Eso ya. O sea, lo que más nos pone es llegar a ser dioses, ¿no? Todo el mundo se cree muy inteligente, con una capacidad de razonar de la hostia, con una capacidad de percibir la realidad así exactamente como es de la hostia, sin necesidad de analizar las cosas en detalle, ni no. De un golpe, así, ¡fa! ¡Pumba! ¿Sabes? Pues yo lo siento y ¡pa! El maravilloso cerebro humano. Bienvenidos, esto es un espacio intelectualmente nutritivo, éticamente combativo, considerado con la sensibilidad, donde intentaremos estimular el sentido común, el sentido crítico y, por supuesto, por supuestísimo, el sentido del humor. Vámonos con el concepto, ¿vale? ¿De dónde viene la palabra trauma, ¿no? Que se oye todo el rato, ¿no? Y genera grandes debates, pero no debería generar tantos grandes debates, y hoy probablemente van a terminar entendiendo cuál es el motivo. Vamos a ver, en la palabra trauma, vamos a ver de dónde vienen las palabras, siempre es interesante, ¿eh? Proviene del griego antiguo, trauma, que significa literalmente herida o lesión. A su vez deriva del verbo griego titrosko, que significa herir, ¿vale? Titrosko, herir. En medicina, un trauma es, y en principio creemos que en el futuro será, una lesión física causada por una fuerza externa. Como un golpe, te dan un golpe, jugando al fútbol, ¡fa! Una segada, ¿no? Te tropiezas, te caes, vas en bicicleta, derrapa, caes al suelo, te haces una herida. Lesión física causada por una fuerza externa, un golpe, una caída. Con el tiempo, especialmente, porque en psicología hemos monopolizado el término trauma, ¿eh? O sea, en psicología somos los del trauma, ¿vale? Los que entendemos del trauma. Pero la población no entiende nada, ¿vale? No entiende nada, y en este audio entenderán por qué la población no entiende nada. Hay teóricos y fans del trauma. Les encantan los traumas de los demás. Les encantan. Te los quitan, te los curan. A partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque piensen que, finales del siglo XIX muy avanzado, porque Charcot, 1872, ¿vale? En la Salpêtrière, allí dando charlas. Allí un joven Freud está viendo las conferencias, ¿vale? Va a ser Freud el que va a empezar a utilizar el término trauma también en neurología, en psiquiatría, para describir una herida, pues como la física, pero emocional o psíquica. Aún no hemos visto ninguna. Hemos visto un esguince, hemos visto una rotura de tendones con una resonancia magnética, hemos visto una rotura de tibia y peroné, hemos visto un traumatismo cráneoencefálico, lo vemos todo, con radiografías, con resonancias magnéticas. Lo que aún no hemos visto, no sabemos dónde está, que no significa que no exista, es una herida emocional o psíquica. No hemos visto ninguna aún. Dice José Luis Marín, mira lo que te voy a decir, la salud mental no existe, pues el trauma tampoco, ¿vale? El trauma le gusta mucho, ¿vale? Ese sí existe, es una cosa que tiene una existencia terrible. Pero claro, la salud mental no existe porque como no hay marcadores biológicos cerrados, ¿no? Para una esquizofrenia, un autismo, una depresión, ansiedad, etcétera, 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 pues no existe. El trauma sí existe porque le gusta que exista, ¿vale? Como le gusta, pero tampoco hemos visto los marcadores biológicos del trauma. Nadie ha visto nada. Es decir, no te hacen una analítica y, efectivamente, mire, aquí los marcadores biológicos del trauma, le hemos sacado un poco de sangre y sale, ¿no? En las traumatinas que tiene usted muchos traumas. No hemos visto aún. Claro, esto no significa que no exista. Ah, claro, no, ya, por supuesto.
Pero en principio la psicología lo usa para describir una herida emocional o psíquica, producida por una experiencia extremadamente impactante o perturbadora. Llevo trabajando, he hecho 40.000 sesiones clínicas. 40.000 sesiones clínicas. Si a alguien le vale de algo, igual no le vale de nada. Y he escuchado a personas hablar de todo tipo de experiencias impactantes y perturbadoras. Todo tipo de experiencias. De traumas simples, complejos y de todo tipo. A estas alturas me quedará alguna cosa por ver, pero no sé muy bien cuál es. Personas que hayan sufrido una violación, he podido tratarlas y pasar horas hablando con ellas. Porque hombres de momento no he visto que sufran una violación. Violencia de género, maltratos en casa. Sí, habré hablado, quién sabe. ¿Quién sabe de cuántas personas? Maltratos en la infancia, negligencias en la infancia, no quiero ni pensar. Abusos sexuales, les está hablando alguien, insisto, que lleva 40.000 sesiones clínicas encima. Que yo no estoy en la teoría ni en los estudios, estoy aquí en el campo, en lo empírico. Bueno, si les sirve a alguien de algo, hoy en día, bueno, ya sabemos que esto no pesa mucho, pesa más el marketing, ¿vale? Es decir, sobre todo la impresión que me produce alguien, ¿sabes? Mi intuición, ¿no? Si mi intuición es buena, pues bien, y si es mala, pues mal. El recorrido y la trayectoria de las personas que hablan, no, el marketing, yo me trago el marketing, bien, pues ya está. Me parece fenomenal. Actualmente, traumatismo, trauma físico, daño o lesión en el cuerpo, causado por una acción externa. Yo le golpeo con un bate de béisbol en la rodilla y le creo un trauma, un daño o lesión en su cuerpo. Y está producido por una acción externa, involuntaria usted, no pinta usted nada aquí. Trauma psíquico. El trauma físico lo podemos ver. Tenemos test biológicos para comprobarlo. Yo le doy con un bate en la rodilla un golpe y usted se va a urgencias, le hacen una radiografía y le dicen, mira, fíjate lo que te ha hecho José Luis, te ha provocado un trauma. El trauma psicológico sería el impacto emocional intenso que sobrepasa la capacidad de una persona para procesar o afrontar esa experiencia. Pero ojo, esta es una definición, hay otras, hay miles. Puede dejar efectos que duran en pensamientos, emociones o conducta. Bueno, la idea central se ha mantenido desde el origen griego. Un traumatismo es una herida, ya sea en el cuerpo o en la mente. Pero una pregunta, ¿me dicen qué es lo que pasa con las heridas que hay en el cuerpo? Yo le golpeo con un bate en la rodilla. ¿Qué pasa después? Pues que o te quedas cojo de por vida, ¿no? Pudiera ser, porque eso cierra mal, cura mal, o que cierra bien, ¿no? Si lo tratamos a tiempo, normalmente curaría bien, pero también puede quedar usted con un problema de por vida. ¿Por qué? Provocado por un golpe que le he dado yo con un bate. En los siglos XVIII y XIX, mucho antes de que se hable del trauma psíquico, se habla del trauma físico, siglos XVIII y XIX, y de ahí surgirá la especialidad de la traumatología, dedicada al estudio y tratamiento de traumatismos y lesiones corporales. Si unos 100 años después, Sigmund Freud no inventó el término, ni lo tomó de la traumatología en un sentido estricto, sino que desarrolló la metáfora médica de la herida al ámbito psíquico. Para Freud, ciertos acontecimientos vitales
podían producir una especie de herida en el aparato psíquico, cuyos efectos persistían y podían manifestarse posteriormente como síntomas. Esto siempre fue una hipótesis. Y no está mal que sea así. Pero esto siempre fue una hipótesis. Yo podría decir, como José Luis Marín, mira lo que te voy a decir. El trauma no existe. Porque, claro, ¿dónde están los marcadores biológicos? El trauma no existe. Y ya está. Igual que él dice que los problemas de salud mental y física también, que no existen, ¿vale? Que están todos provocados por traumas, ¿vale? Bueno, eso es una hipótesis que no se ha podido corroborar nunca. Jamás. Es una hipótesis, es una teoría que nunca ha sido capaz ni de explicar ni de predecir, y en este audio entenderán muy bien por qué. Lo que no significa que no tenga parte de verdad. Y no dejen de escuchar el audio, porque les va a resultar de mucho interés y vamos a aclarar un montón de cosas. Bueno, ya hemos definido un poco el término. Vamos con la segunda parte, lo que en psicología venimos a llamar trauma simple, trauma complejo, ¿vale? Lo digo porque a usted hoy tiene ansiedad y aunque esté trabajando 16 horas explotado en Canal Red, la causa de su problema, José Luis te va a preguntar, sí, pero ¿qué te ha pasado? Y te va a encontrar un trauma, ¿vale? No te retraumatizará, ¿vale? No te retraumatizará porque sabe lo del trauma y el MDR, RQTR. Aunque estés siendo explotado en Canal Red y tengas un síndrome ansioso-depresivo, José Luis Marín te preguntará ¿qué te ha pasado? ¿Qué pasó en tu infancia? Porque de ahí viene la ansiedad que estás sintiendo ahora, ¿sabes? ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Claro, vamos a ponerle a José Luis Marín su canción. Ay José Luis, las redes sociales no te están haciendo bien. Toda una carrera profesional, dando el callo un día sí y otro día también. Pero empezaste a tener visitas y likes y te han traumatizado. Nos echas la bronca a todos, a los psiquiatras, a los médicos y a los psicólogos sanitarios, porque no nos centramos en el trauma, en la experiencia traumática que no hemos superado y no nos damos cuenta, pero por eso estamos fatal. Estamos traumatizados, somos víctimas de negligencia, somos víctimas de la sociedad que nos ha destrozado el cerebro y estamos fatal. Pagando unas sesiones con José Luis, él llegará al trauma, te mirará a los ojos y no te retraumatizará. Podrás por fin superar tu esquizofrenia, la causa de tu trastorno, que no es un trastorno y no es una enfermedad, es sufrimiento humano, no es enfermedad y la causa no es la serotonina, la causa es el trauma, 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 trauma. Ansiedad es el trauma. Depresión, tienes un trauma. Bipolar, tienes un trauma. Siempre tienes un trauma. Todos tenéis un trauma. Estáis traumatizados. Seguid mi formación, yo soy el camino. Conmigo llegaréis al buen destino. Soy José Luis y soy rebelde. Soy José Luis. Y tengo un trauma. Tú también tienes un trauma. Todos tenemos miles de traumas. Si no preguntas por el trauma, eres negligente, criminal, imprudente, temerario, negligente, criminal. El futuro está en el trauma. Habéis sufrido abusos, estáis abandonados. Necesitáis mi terapia, necesitáis mi formación, necesitáis mi dirección. Tienes déficit de atención, tienes un trauma. Eres hiperactivo. Trauma, trauma. Es trauma. Te han acosado, te han agredido, te han abusado, te han abandonado, te ha pasado esto y lo
debes tomar son muy peligrosos. Las farmacéuticas son muy peligrosas, los psicólogos son muy peligrosos. Pero yo, José Luis Marín, sabe lo del trauma y el MDR, requeteR. Quiero curar, sanar a todo el mundo. Yo soy el mejor, lo mío es lo mejor. Fórmate conmigo y llegarás a aprender y a ser muy bueno. Por unos miles lo conseguirás, el trauma está ahí. Doy mi formación. Tengo un centro que es muy bueno y aunque los modelos y las técnicas no sirven para nada, el mío sí que es muy bueno y entenderás el trauma. Son enfermedades, ni síndromes, ni trastornos, no son nada, nada de nada, de nada, de nada. Las redes sociales me han sentado fatal, pero aunque ya soy mayor, me voy a forrar. Vamos a diferenciar entre trauma simple y trauma complejo. Miren, yo esto lo suelo explicar con una metáfora porque si no empezamos con el lenguaje y la palabrería y, bueno, nadie entiende absolutamente nada. Miren, un trauma simple es un acontecimiento, es una cosa que te ha pasado. Una. Pueden ser varias a lo largo de tu vida. Es que te pique una víbora cuando vas paseando por el monte. Vas dándote un paseo, notas una molestia en la pierna. Joder, cómo me ha dolido, ¿sabes? Miras y ves una víbora de 1 metro, con la cabeza como la uña de mi dedo gordo. Y estás a 5 o 6 kilómetros, ¿no? Finalmente salvas la vida, pero el susto ha sido cojonudo. Un trauma simple es que te atraquen en plena calle, como a Marian Rojas, que le han atracado tantas veces, ¿no? Ella ha superado sus traumas sin mayores problemas. Es un trauma simple, es, por ejemplo, que te encuentres un coche kamikaze de frente, como Marian Rojas, ¿no? Por ejemplo. Un trauma simple, pues, es entrar en un prostíbulo en Camboya y, bueno, pues ver la situación de las niñas camboyanas de 11, 12, 13 años que están allí, ¿no? Hacinadas, ¿no? Pues eso puede ser un trauma simple, simplemente verlo. Un trauma simple puede ser que llegues a casa y te encuentres a tu madre tirada en el suelo en un reguero de sangre porque se ha caído y se ha quedado allí. Eso es un trauma simple. A ver cuándo se te quita la imagen de la cabeza. Un trauma simple, insisto, es que te pique una víbora. Un trauma simple es una discusión de tráfico donde el del vehículo de enfrente baja con una pistola y te apunta. Un trauma simple es un accidente de tráfico donde alguien baja, abre el maletero, saca un bate de béisbol y empieza a golpear tu coche con mucha violencia. Un trauma simple es que vaya el crío o la cría con la bicicleta y digas, para, el crío no pare porque se confunde o no encuentra el freno o lo que sea, tire para adelante y un coche lo arrolle. Y vea usted los pies de su hijo debajo de un vehículo a unos 5 o 6 metros. Después puede pasar algo o puede no pasar nada. Y todo fue fenomenal. Pero eso es un evento traumático, todos lo entendemos. Un trauma simple es que usted vaya a entrar en su casa. Esto le pasa a muchísimas mujeres al cabo del año. Alguien te empuje, entre al portal y te violente, sufres una agresión sexual con penetración, o que vayas a casa de alguien y cuando no querías mantener relaciones sexuales te fuerce, te asustes, te quedes paralizada. Estos son todo que se entiende por traumas simples. Un trauma simple puede ser que uno esté tan tranquilo, vayas a ver una
una analítica, una revisión típica y de repente, pues bueno, yo qué sé, ¿no? Pues esto tiene muy mala pinta, tiene usted cáncer de no sé dónde con metástasis en grado 4, ¿vale? Sabes que las palabras que lleguen al inconsciente no te van a curar en 48 horas. Aunque, bueno, pues el doctor María Alonso Puig, si puede sacar algún durillo de ahí, pues lo saca, ¿no? Quiero decir, cualquier persona que sufra una condición, si él puede sacar un durillo, pues saca un durillo, ¿no? Bueno, esto y muchas cosas más es lo que es un trauma simple. Insisto, es que te pique una víbora. Un trauma complejo es que dentro de tu casa, desde que has nacido hasta que te has podido marchar de casa, había una colmena de avispas. Oh, espeluznante lo que le acabo de decir, ¿verdad? ¿Os ha visto alguna vez una colmena de avispas? Pues yo no, pero me la imagino. Bueno, una colmena de abejas, igual sí, igual no. Bueno, en un árbol, tal. Bien. Bueno, pues imagínese que convive habitualmente todos los días con una colmena de avispas. En un entorno del que no te puedes escapar, ¿no? Como sea típicamente tu entorno familiar o el entorno académico o el entorno social. Y toda tu infancia, o la mayor parte de tu infancia, pubertad, adolescencia, pues se ha desarrollado más o menos así. Y ha sido todo el tiempo. Todo el tiempo. No ha durado 2 años. No. Y muchas veces te ha pillado en un momento sensible del neurodesarrollo. Entendemos la diferencia entre trauma simple y trauma complejo. Bien, según... Ahora vienen los diagnósticos, ¿no? Quiero decir, veamos, una situación vital que te estrese mucho y que no sepas cómo gestionarla. Si nos provoca mucha afectación, sería un trastorno adaptativo mixto. Puede ser ansioso o depresivo, pero normalmente es ansioso depresivo. Dependiendo de la gravedad de la cosa que nos ha pasado, que puede ser que alguien te amenace por WhatsApp de muerte. ¿Por qué? Pues no sé, alguien se ha puesto contra ti y va contra ti. Y eso no te había pasado anteriormente. Puede ser muchas cosas. Bien, estrés agudo sería una fase, ¿vale? Es decir, ante un evento traumático, bueno, pues uno tiene un malestar. Cuando ese malestar ya es muy grave, en vez de estrés agudo, sería estrés post-trauma, ¿vale? Estrés postraumático, reservado para normalmente situaciones muy violentas que afectan a la psique, que podemos incluir atentados terroristas, catástrofes naturales, guerras, un secuestro, me explico, ¿vale? Normalmente las personas, la verdad es que salen de las cosas, ¿vale? El ser humano, de un modo o de otro, ha ido saliendo siempre de cualquier tipo de eventos traumáticos. La pérdida de un hijo, la pérdida abrupta de un familiar, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Podríamos encuadrarlas en el concepto de golpes duros que nos da la vida y que no se los da a todo el mundo, ni se los da de la misma manera. Vale, vamos a hacer ahora un análisis. Los teóricos del trauma son unos fanáticos, son sectarios fanáticos, de que estos traumas se quedan en algún lugar de la psique, normalmente quedan en algún lugar del inconsciente. No tenemos test biológicos de esto, José Luis, no tenemos test biológicos. Pero no importa, eso sí existe. Lo que no existe es la salud mental, ¿vale? Lo que no existe es la salud mental, pero el trauma sí y el inconsciente también. ¿Sí? Vale. Muy bien. Y lo psicosomático también, ¿vale? Eso sí existe, aunque no haya test biológicos, pero existe. Existe lo que a ti te interesa y lo que a ti no te interesa no existe, y así confundes a las personas para vender cursos.
¿vale? Que es a lo que te dedicas, ¿vale? Ya hemos visto tu web muy bien montada desde hace muchísimos años, ¿vale? Para ir vendiendo cursos y obtener un afán de lucro con ello, lo cual está muy bien, nadie te lo reprocha. Pero no vayas de psiquiatra rebelde, ¿vale? No vayas de psiquiatra rebelde, ni de coherente, ni de honesto, ni de nada, ¿vale? Honesto, bueno, si este hombre no obtiene ningún beneficio, está intentando hacer una crítica constructiva, ofreciendo algo. No, él ofrece psicodinio, ya saben lo que ofrece, ¿no? Pues una cosa que se ha inventado él, ¿no? Que le llama terapia breve, donde mezcla teoría de apego, teoría del trauma, MDR, teoría psicoanalítica, teoría sistémica, ¿vale? ¿Sí? Esto es lo que él ofrece, saben, ¿verdad? Vale. Vamos a salirnos respecto al concepto del trauma. El maltrato infantil sería un trauma complejo. La violencia de género sería un trauma complejo, pues es que no es que te ha picado una víbora. Y luego, pues bueno, pues con suerte has podido llegar al ambulatorio y te han dado lo que te tenían que dar, el susto morrocotudo, ¿eh? Bueno, habrá gente que le crea más impacto, gente a la que le crea menos impacto. Quien sea más temeroso, pues igual no vuelve al monte en su vida. Quien sea más bravo, más tal, oye, hay que volver, y vuelve al minuto siguiente. Bien, respecto al trauma, vamos a olvidarnos de investigaciones, autores, etcétera, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones, lo que hacemos es buscar autores que ratifiquen lo que ya pensamos o lo que ya sentimos. Buscamos investigaciones, pero pocas veces intentamos usar el más elemental sentido común, que es algo que yo recomiendo encarecidamente. Pensemos, ¿vale? Solamente pensemos un momento. Y vamos a pensar de 4 maneras. 4 maneras, ¿sí? Bien. Y luego 5. Vamos a empezar por la primera, que es un concepto que se llama depresión sonriente. Popularmente se le llama depresión sonriente. ¿Para qué se usa? Bien, hay un porcentaje de suicidas muy alto, de personas que se quitan la vida, que jamás acudieron a un servicio de psicoterapia. Jamás acudieron a un servicio de psiquiatría. Consecuentemente, según Ramón Nogueras, nunca tuvieron problemas psicológicos. ¿Recuerdan la frase? Ni están todos los que son, ni son todos los que están. El hecho de que podamos diagnosticar a 8 millones de personas no significa que solamente haya 8 millones de personas, que significa que no podemos evidenciar que haya más con un determinado tipo de diagnóstico. ¿Me explico? Importante este concepto, ¿eh? Bueno, entonces hay gente que a mi alrededor hubo hace 2 años 4 o 5 personas, una muy cerca de mí. Pero cerca de mí todas. Una muy cerca. Con unas personalidades espectaculares. Cuando digo espectaculares, es gente espectacular. Gente que se come el mundo por las patas. Gente superactiva. Lo que aprobaría Víctor Coopers. A lo que le gustaría al doctor Mario Alonso, ¿no? Es lo que él dice que debe ser el ejemplo. Gente espartana, que se sobreesfuerza hasta los límites. Simpática, extrovertida, divertida. Bien, un día se quitan la vida. Nadie entiende nada. Como a todo hay que darle una explicación, normalmente superficial, normalmente banal, bueno, pues ya está. Depresión sonriente. ¿Qué? Sí, esa es la depresión sonriente. Es una persona que está deprimida pero va sonriendo por la calle. Pues depresión sonriente. Depresión sonriente. Claro, eso es. ¿Y por qué tienen depresión sonriente? ¿Por qué una persona deprimida va sonriendo por la calle si está tan deprimida? Bueno, por la depresión sonriente, entonces hay que pedir ayuda. Y aquí se queda la historia, ¿verdad? Pero ¿no sería difícil sospechar que detrás de este tipo de personalidades siempre hubo un personaje
que es el que todos hemos visto, pero de fondo una persona sufriendo una angustia vital tremenda. Pero aprendió a dividirse como Tina Turner, ¿vale? A la que a Ike Turner le podía dar una paliza, un cuarto de hora de muerte, ¿eh? Un cuarto de hora antes de salir a tocar, y ella a la de un cuarto de hora hacía una actuación de hora y media que no se te olvidaría en la vida. Eso se le llama dividirte, ¿verdad? Dentro de ti hay una angustia tremenda, todas las emociones quedan encapsuladas, embotadas, y tú muestras otra cara. Pero la realidad es la de la persona, no la del personaje. Ante los malos tratos, que siempre son traumas complejos, uno aprende a esconderse, uno aprende a disfrazarse. También te enseñan en casa. También te enseñan en casa que, que convivir con una colmena de avispas es normal. Es más, es fantástico. Es más, es lo mejor. Cuando te haces adulto, dices, joder, pues, ahora que lo pienso, ahora que le estoy dando una vuelta, qué rabia me está dando, ¿no? O sea, cómo me hacían ver que vivir con una colmena de avispas en casa que me estaban picando todo el día, que era normal, que no tenía derecho a quejarme. Consecuentemente aprendí a no quejarme. Aprendí a no expresar ningún tipo de emoción. Aprendí a ocultar todo tipo de pensamiento. Y aprendí a sonreír cuando estaba triste. Aprendí a dividirme. Aprendí a estar rabioso y fingir que estoy contento. Aprendí a estar asustado y fingir que estoy envalentonado. Aprendí todo esto. En un momento dado, producto de todas estas experiencias y del modo en que me pude adaptar a ellas, me encontré con una situación, no la podía superar, pero yo la verdad nunca la pude decir a nadie. O la intenté decir en alguna ocasión y recibí una mala respuesta. Por eso no vamos a culpar tampoco a nadie, ¿vale? O alguna vez intenté decir que no estaba bien y me dije, venga, hombre, venga, hay que animarse, venga, chica, actitud positiva, hay que brillar como una bombilla, estar triste es peor que estar contento, así que mejor es estar contento. Esto es lo que consume millones de personas en la población española. Este señor se llama Víctor Coopers, es un tío que lleva, no sabemos, 10, 15 años dando conferencias diciendo que si estás deprimido y triste y desanimado y desilusionado, pues que eso es peor, ¿vale? Entonces, para eso es mejor, es lo contrario. Por eso, estate contento. Y a la gente le ha calado, le llega hondo, ¿saben? Esto a la gente le llega al corazón, ¿saben? Se quedan, bueno, no es extraño porque usan técnicas de manipulación persuasiva para conseguir llegar a tu cerebro primitivo. Pero, a la gente esto le emociona. Después vienen los suicidios. De 4.000 suicidios, no sé, desconozco la proporción. Pero que sean personas con un perfil sonriente, no lo sé. Quizás sean 1.000. En la última hornada que llegó a mi alrededor, donde hubo 5 suicidios en menos de un año, amigos de conocidos, conocidos de amigos, tal, 5. Y un caso en consulta. No que se suicidó nadie, sino que alguien que tuve que atender se había suicidado su pareja, que tenía exactamente el mismo carácter otra vez. Y anteriormente había tenido que tratar a otra persona que también, ¿vale? Un familiar suyo era lo number one. Pero un día se fue. Vale. Un 25%, un 30%, no lo sé. Pero es un porcentaje muy alto. Desconozco. No tengo datos que pueda manejar y con los suicidas hay un gran problema. Pero que no les podemos entrevistar. ¿Saben? Esto dificulta muchísimo la investigación. Pero nos tenemos que imaginar. Cuando yo no puedo entrevistar me tengo que imaginar. E imaginándome tengo que intentar atinar qué ha pasado en la vida de esta persona para que el desenlace sea este sin que haya dicho absolutamente nunca nada a nadie. Bien, pero estas personas entran, hasta el momento de su suicidio, en la estadística de las personas
que nunca tuvieron ningún tipo de problema psicológico. Problemas psicológicos tenían otros. Ellos nunca tuvieron ningún problema psicológico. ¿Me entienden? ¿Me siguen? No, me siguen, ¿verdad? Y ahora yo les pregunto, ¿creen que este tipo de personas que jamás tuvieron que pedir ayuda por ningún tipo de problema psicológico, creen que sufrieron algún tipo de un cúmulo de traumas simples o traumas complejos? ¿Creen que eso pudo suceder? Usen su sentido común. ¿O creen que no? Que todo fue en su vida estupendamente. Y que crecieron en un hogar y en un ambiente perfectamente estructurado a nivel funcional y afectivo, que nunca pasó nada. Que no hubo, por ejemplo, un abuso sexual reiterado durante el tiempo del que nunca dijeron nada a nadie y se llevaron el secreto a la tumba. Bien, pues en uno de los casos pude saber que eso había pasado. Porque a veces a uno le llega la información sin que quiera que la información le llegue. ¿Pudo aquello haber creado algún tipo de impacto, sumado a otras muchas cosas? 2. Usemos nuestro más elemental sentido común. Decir que alguien que haya pasado por un campo de concentración, por torturas, por encarcelamientos arbitrarios en la posguerra, bueno, cualquier cosa, por terrorismo, decir que eso no afecta, que eso te puede no provocar ningún tipo de afectación a nivel psicológico, emocional, eso es de ser un absoluto, ya lo siento, es un absoluto lelo. Es decir, cualquier persona con el más elemental sentido común no necesita acudir a ningún tipo de investigación. Evidentemente que tiene una afectación. No, por supuesto. ¿Qué es mejor? ¿Haber estado en un campo de concentración o no? A pesar de eso, alguien que no estuvo en un campo de concentración pudo suicidarse y alguien que estuvo en un campo de concentración vivir 100 años. Claro. Porque esta es la tercera, que es la evidencia de que a todos no les va a influir igual. En esta vida venimos todos con una fortaleza y con una flexibilidad. Podemos ser más duros y hay gente que es muy dura y muy flexible. Entonces, a todo el mundo no le afectan las cosas de la misma manera. Tampoco hay que ser muy inteligente para llegar a esa conclusión. Solamente es tener el plano de análisis para poder interpretar la cosa. Es de lógica. Yo puedo a alguien frágil, ¿no? Soltarle 2 frases, bueno, y los próximos 3 años está pensando en mí. Es así. Todos lo sabemos. Puedo decirle algo 70 veces más brusco, 70 veces más repetidamente a alguien fuerte y flexible. Bueno. Y pues nada, ¿saben? Se quita el aguijón, hace así, pum, se lo quita y sigue. A otros se les queda el aguijón ahí y se les infecta la cosa, ¿no? Entonces, decir que el trauma no influye es de ser un perfecto inepto. ¿Cómo no va a influir el trauma, especialmente el trauma complejo? Si tu cerebro se ha tenido que organizar para adaptarse a esa realidad. Y la pregunta es de qué manera se ha organizado para adaptarse a esa realidad. ¿Cómo no te va a influir? Claro que te ha influido. Y aunque no lo parezca, te ha tenido que influir negativamente. De todas. Sí, porque las superficies absorben los golpes, ¿no es así? Pero los tienen que absorber. Para que me entiendan mejor, no es lo mismo un tobillo que se ha roto 4 veces que uno que no se ha roto ninguna, porque no ha recibido ningún golpe. Cada golpe, cada rotura, cada esguince, bueno, irá dejando un pozo, pero bueno,
Yo he tenido muchísimos problemas físicos y me siento perfectamente. ¿Producto de qué? ¿Trauma o sobrecarga? ¿Sobrecarga de tensión o un golpe seco que te has dado? Evidentemente, cuantas más lesiones tengas en una zona, pues peor. El cuerpo de Rafa Nadal es un buen ejemplo, ¿no? Es un cuerpo que ya, bueno, pues no podía con tanto sobreesfuerzo y tanto, entre comillas, trauma complejo. El pie, la rodilla, el otro, el abdominal, por todas partes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese cuerpo ya no, cada vez se rompía con más facilidad ante sobreesfuerzos competitivos al nivel en el que él jugó siempre y gracias al cual ganó 22 Grand Slams y 14 Roland Garros. A ver quién supera eso. Si uno tiene el plano de análisis, que es una frase, es un mantra, de que los golpes se dan sobre superficies para entender el comportamiento humano, entenderemos que si yo golpeo una superficie, absorberá los golpes de una manera. Y si golpeo otra, absorberá los golpes de otra manera. Entenderemos que hay que intentar nunca frivolizar, porque hay cosas que son objetivamente muy graves. ¿Cuántos hombres con un trastorno narcisista de la personalidad podríamos diagnosticar en un puntazo bastante perverso? 300.000. Venga, para usted. Menos. 75.000. Bueno, como se les ocurra emparejarse y tener 2 hijos a cada uno, tenemos 150.000 niños que tienen que crecer en una especie de lo que yo le llamo una secta natural. Porque un trastorno narcisista de personalidad, si en este caso es hombre, necesita admiración constante, todo el rato, ¿vale? Necesita ser admirado, reconocido y validado constantemente, muy por encima de sus hijos, que tienen que quedar en un segundo plano. Todo eso va a tener una afectación para la psique. Pero a todo el mundo no le va a afectar de la misma manera. Porque todo el mundo no es igual de vulnerable. Y la vulnerabilidad la podemos ver en 2 cosas, ¿no? La fortaleza, ¿no? Lo que aguanta, ¿no? El roble, ¿no? Y luego el junco, ¿no? Y la flexibilidad. ¿Saben? Cuando algo es duro y además es flexible, bueno, ¿qué habrá? Un 1% de personalidades muy duras y muy flexibles. Bueno, pueden soportar cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué afectación les produce en la psique? Mala. Mala, pero no los tumba. Ahora bien, incluso en esos casos vuelvo a la depresión sonriente. De vez en cuando tenemos depresiones sonrientes de estas de las narices, ¿vale? No, este chaval, no, pues que era el mejor, el más majo, el más simpático, el más divertido y tal, pero por 34 años se ha tirado por no sé dónde. Otro, 25 años, se ha tirado por no sé dónde. Otro, 50, se ha tirado por no sé dónde. Otro, no sé cuál, se ha ahorcado en no sé cuál. ¿Cómo explicamos esto? Bien, no es fácil, la explicación no es fácil, pero yo preguntaría, ¿creen que si pudiésemos ver la historia entera, no nos encontraríamos nada? Su sentido común le da la respuesta. Su sentido común le da la respuesta. Se la da automáticamente. Profesor de psiquiatras y psicólogos en el Servicio Andaluz de Salud. Y no lo digo aquí como haciendo publicidad, pero sí tenemos un... Otra cosa importante cuando hablamos de trauma es que para tratar cosas graves, pues harán falta profesionales muy serios, ¿no? Otra pregunta. Esos golpes se dan sobre superficies. E insisto, yo podría contar cosas que me han pasado y alguien diría, bueno, si me hubiese pasado a mí eso estaría tremendamente traumatizado. Bueno, pues yo no. ¿Eso significa que estoy bien? Tampoco. No.
Es decir, el hecho de que alguien no acuda a una consulta no significa que está bien. Tenemos la depresión sonriente. Es clave. Me quedo con el término, aunque no me gusta, porque es clave. Evidentemente que hay personas que están muy mal y nunca sabemos ni palabra. Y tenemos a 1000, tal vez, de ese tipo que se quitan la vida. Pero ¿cuántos no se la quitan y se libran por los pelos? ¿Están bien? Buena pregunta, ¿verdad? ¿No les produce afectación? ¿Cómo medimos si el trauma afecta? ¿Mandamos cuestionarios a la gente a casa para que pongan ellos si he sufrido un trauma y si me afecta o no me afecta? Porque desde la subjetividad de cada uno, yo podría decir que no he vivido ningún trauma. Pero si te empiezo a contar cosas, igual dices, joder, ¿y eso no te parecen traumas? Digo, bueno, no sé, no. A otro le pueden parecer grandes traumas, ¿no? Claro, es nuestra particular percepción de la realidad. ¿Se dan cuenta en qué terreno estamos metidos? Decir que las experiencias traumáticas no importan es obra de la teoría cognitiva conductual, ¿sí? Y del conductismo, ¿vale? Son teorías salvajes. Teorías salvajes que vienen del protestantismo neoliberal ultraconservador, donde estas cosas no gustan. Eso de andar con el pasado, con mis penas, eso es muy romántico, eso no nos gusta. No, eso no nos gusta. No. El pasado, mira, te lo resumo. Agua pasada, no mueve molino, a tomar por culo. Tratar a la gente así, que venga con una historia personal complicada, es una auténtica salvajada y así se terminará viendo en los libros de historia dentro de 50 o 100 años. Que es como tendrá que terminar viéndose la teoría cognitiva y conductual. Y la teoría conductista exactamente igual. Sí, tal cual. Ahora bien, me voy a otro sitio. Pensar que las experiencias traumáticas son las causas de todo el tipo de problemas de salud, son el agente causal principal de todo tipo de problemas de salud mental o física, eso es algo que debería estar penado por el Tribunal de la Haya. Eso debería estar penado por el Tribunal de la Haya. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en clínica y está todo el día escuchando historias y te molestas, te tomas la molestia, no solamente en preguntarle a las personas por su historia, cuando eran críos, cosa que hago prácticamente siempre. Así que no lo haces siempre. No, es que hay ocasiones en las que la psicoterapia no da pie. Y cuando la psicoterapia no da pie, uno no debe ir por ahí. Aunque no son muchas. Cuando uno se toma la molestia de ver al paciente y estar pendiente de su contexto circunstancial presente, se da cuenta que el agente causal principal casi siempre está en el presente y no en el trauma, y no en el pasado. Ahora bien, el maltrato infantil, las experiencias de abuso tempranas, muy violentas, pueden tener que ver en nuestra manera de ser. Hombre, es que decir que no, es que es de ser una persona insensible, mala y profundamente estúpida, necia, ignorante. Sin ningún tipo de capacidad de análisis. Es imposible. Pudiera afectar las experiencias traumáticas en el desarrollo de la psicopatía. Afectar, seguro. ¿Ser el agente causal principal? Seguro que no. ¿Por qué? Porque a poco que uno analice historias, se dará cuenta que la mayor parte de personas que sufren malos tratos en la infancia, psicópatas, no acaban. Ahora bien, si solamente ves psicópatas y analizas sus historias, terminarás creyendo que ahí está la causa, porque hay correlación. Y eso te creará un sesgo, el sesgazo que tiene José Luis Marín. Porque cuando tú siempre miras en el mismo sitio, terminas encontrando lo que quieres encontrar.
Porque es lo que quieres encontrar. Si no lo encuentras, no pararás hasta encontrarlo. ¿Los malos tratos tendrán que ver en la génesis del trastorno límite de personalidad? Seguro. ¿Es el agente causal principal? Los sanitarios Seguro. cada vez más técnicos y más deshumanizados. Y no lo digo aquí como haciendo publicidad, lo digo, ¿no? Por ejemplo, mira, yo he montado una iniciativa hace poco. ¿Tendrán que ver en el desarrollo del Pues trastorno no, por ejemplo, narcisista? ¿Influirá? Seguro. ¿Es el agente causal principal? Seguro que no. O puede que en alguna ocasión sí. Trastorno obsesivo compulsivo. Me van a decir que en todo este tipo de diagnósticos que revisten severidad, que me va a decir alguien que me voy a coger una historia y no me encuentro nada. No me lo va a decir nadie. No, eso no se lo cree ningún clínico. No, bueno, es más, ningún clínico serio lo ha visto jamás. Ningún clínico serio ha revisado una historia y no se ha encontrado absolutamente nada que pueda conectar el presente con el pasado. Ni un solo clínico serio. Ahora bien, los clínicos serios cometen muy frecuentemente un error que creo que yo he cometido durante años, que claro que es caer en un sesgo. Digo, es que en la calle hay muchísima gente que también ha pasado por estas experiencias de maltrato y no les ha producido ningún tipo de afectación. ¿Por qué? Porque los golpes se dan sobre superficies. Si golpeas muy fuerte y muy continuo sobre un determinado tipo de superficie, cada superficie absorberá los golpes de modos muy variados. Es de cajón, es de perogrullo. Volver a la gente loca con sus experiencias traumáticas y pasar olímpicamente de su presente, como la teoría cognitiva conductual pasa del pasado, porque aquí tenemos dos vertientes. Las teorías conductistas y cognitivas conductuales, el pasado se la pela, la afectación emocional de tus historias se la pela. Es que se la pela de una manera que roza lo psicopático, ¿eh? O sea, roza lo... Digo, pero bueno, esto es de una insensibilidad de tal grado que yo no sé, pero usted está bien. ¿Quién el paciente? No, tú, el profesional. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a ver, es que la teoría cognitiva conductual pasa del pasado y pasa del presente, que esto es lo interesante. O sea, pasa del pasado y pasa del presente, porque las circunstancias tampoco son. Las circunstancias pasadas no son, las presentes tampoco. ¿Y entonces qué es? Su manera de pensar. ¿Y por qué piensa así? Bueno, pues es un pensamiento impuro. Impuro no, irracional. Impuro, ¿quieres decir? No, irracional. Impuro, ¿no? Y entonces tiene que tener pensamientos puros para sentirse bien, ¿verdad? ¿A qué nos suena esto? No existe ningún tipo de pensamiento irracional, ninguno. Todos los pensamientos tienen un sentido. Que tú no lo encuentres no significa que no lo tengan. ¿Sirve de algo mirar demasiado al trauma? No. ¿A la historia del paciente? Sí. Sí, porque tenemos que ir viendo cómo se organizó su cerebro y tiene que ir aumentando niveles de consciencia en muchas ocasiones a unos determinados respectos. Y eso va a redundar en su beneficio. Estar pensando en el trauma, como dice José Luis Marín, cagando con el trauma. La curación de la experiencia traumática es pensar en el trauma, pensar en ello, hablar de ello y soñar con ello. Esto prácticamente roza el sadismo, ¿vale? Esto prácticamente roza el sadismo, ¿vale? Es que esto es lo que a mí me pone, es lo que a mí me mola, ¿vale? Que estenta el rato ahí, cuenta, ¿sabes? Cuenta. En fin. Pero claro, es que este hombre y otro 30 o 40% de psicólogos clínicos creen que o te metes en la experiencia traumática a fondo o no se te cura nada, ni la gripe. Creen, porque lo creen así, que todo tipo de anginas o algún problema. Gripe, algún trauma. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Así es todo el rato, ¿vale? De manera que esto no sirve.
¿Vale? No es útil preguntar al paciente por su historia, sí, que te cuente su historia, porque tienes que intentar comprender cómo se ha organizado su cerebro para garantizar su supervivencia afectiva. Eso es importante que lo sepas en muchísimas ocasiones. Porque eso al paciente no le culpa, pero normalmente sí le responsabiliza porque entiende que eso tiene un sentido. Por otra parte, los pacientes no quieren estar revolviendo traumas todo el puñetero rato. No quieren. ¿Por qué? Porque les hace sufrir mucho. Es que si no sufren, esto es como las heridas, ¿vale? Es que hay que darle agua oxigenada y alcohol ahí para que ya, ¿saben? Pero bueno, ya sabemos que esto no hace falta, ¿saben? Que con betadine, que no os cuece mucho, igual un poquito, es suficiente. Claro, y caso de que haya infección, el antibiótico. Nosotros no quieren dar antibióticos, no porque les hunde el negocio. Y luego están los conductistas como Ramón Nogueras, que tienen una obsesión por negar que las experiencias traumáticas provoquen ningún tipo de afectación en la psique. Que todo lo que hay que hacer es la conducta positiva, al refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque son incapaces de hablar de nada que implique emociones. No pueden. Como no pueden, y los otros no pueden hablar de nada práctico. Entonces, como no pueden, se van a la experiencia traumática. Y este es el estado de la psicología. Si se dan cuenta, van a observar un nexo de unión. Busquen la teoría psicológica que busquen. Ahora se ha puesto de moda el trauma. Mañana se pondrá de moda otra cosa. No se preocupen. Mire, pero si llevamos con el mindfulness de moda, lleva 20 años de moda. ¿Por qué? Porque se pone de moda. Y los psicopagallos repiten lo que escuchan, sin pensar lo que están diciendo. Sin pensar si lo que están diciendo es una verdadera barbaridad. Y no quieren escuchar a nadie que les contradiga. A este respecto son fanáticos, verdaderos fanáticos. Se adoctrinan y se convierten en verdaderos fanáticos. No quieren saber nada, ¿vale? Y ya no les cuento si como José Luis Marín, hombre, de esto estoy obteniendo pingües beneficios todos los años, ¿vale? Yo no sé qué cuentas hace José Luis con sus cursos, pero sé que el negocio de la formación es altamente lucrativo. Muy lucrativo. Claro, hombre, si puedes meter a 20 o 25, o no digamos ya, 30 personas en un máster de 2 años, a 10.000 euros cada año, pues hombre, eso está muy bien. ¿Vale? Multiplique, ¿no? En 2 años son 20.000 por 30. ¿Cuánto dinero le sale? 600.000. No sé, ¿cuánto dinero le sale? Sí, porque 10.000 euros por 30 personas son 300.000. Sí, pues por 2 años 600.000. Bueno, quitas un poquito de aquí, de allá, algún pequeño gasto que tengas, pitos, flautas, te quedan unos beneficios muy interesantes. Y además no solamente haces eso, sino que haces muchas más formaciones y tienes montado un negocio de formación. Vaya usted a saber de qué cantidades estamos hablando. Podemos estar hablando de facturaciones netas que váyase usted a saber. No lo sé, no lo puedo decir porque no lo sé, pero bueno, perfectamente nos puede salir 1,5 kilos neto al año, pero perfectamente. Es más, en Ricorberá se tienen los números, ¿vale? En 3 millones netos. Y no lo digo aquí como haciendo publicidad, que lo que hemos hecho es, por ejemplo, lo que lleva... Instrumentalizando el sufrimiento de la población afectivamente más vulnerable. Ojo, sin que nadie, o prácticamente nadie, se ponga en medio. Sin que nadie, prácticamente nadie, se ponga en medio. Entre el acosador, que instrumentaliza el sufrimiento de las personas que están afectivamente muy vulnerables, y los otros. Fíjense que, y la gente que sufre, bueno, este es uno de los mensajes principales de este programa, las prescripciones psicoterapéuticas son todas por definición individualizadas. El modelo de José Luis Marín no goza de evidencia o no la he podido encontrar, ¿vale? La que él diga. Y caso de que tenga algún tipo de evidencia será la que haya hecho él en su despacho, lo cual no nos vale. Pero no tenemos revisiones sistemáticas de estudios, ni siquiera lo he podido encontrar. Y me he tomado bastante tiempo en intentar ver este modelo que hace José Luis Marín, que es un popurrí de un montón de... No, esto no. Sabemos que la psicodinámica, pero el popurrí de José Luis Marín, no. Ese no nos consta que tenga ni siquiera evidencia. Es decir, que sea mejor que no hacer nada, no nos consta. Ahora, que eso no quiere decir que no sea muy bueno, puede ser buenísimo.
Todo este rollo del trauma, ¿saben de dónde viene? Viene de que, a mi juicio, un tema de marketing. Hace unos años, bueno, esto viene de muy lejos, viene del psicoanálisis, claro, pero bien. Sale una terapia SMDR, ¿vale? Integración de neuro no sé qué, neuroocular, ya, según lo vídeo, ya, sí, muy bien, mesmerismo, ¿no? No, esto es científico, sí, científico lo que yo te cuente. Ya, ¿y para qué sirve esto? No, esto es para el trauma. ¿Qué trauma? No, para el simple. Digo, trauma simple llevo tratando yo toda la vida. No me ha hecho falta hacer ninguna tontería con los ojos ni nada de esto. Nada de esto. Y con gran éxito. ¿Qué haces? Vamos hablando de lo que ha pasado. Y le voy explicando a la persona el sentido que tiene lo que le está pasando. No suelen tardar mes y medio, 2 meses en estar perfectamente. ¿Y se les olvida del todo? No, pero eso a nadie. Eso a nadie nunca. Pero bueno, viven con ello perfectamente y están al alta en mes y medio, 2 meses. Ningún MDR, ningún nada. No hace falta ningún MDR ni nada de nada. O sea, hablar del tema. Y explicarle a la persona lo que le ha pasado. Su cerebro no estaba esperando que esto sucediese. Si quieren, en el buscador de este mismo programa tienen un pinche en trastorno de estrés postraumático. Hay una entrevista con Gerión de Contestania, de la Biblioteca de la Historia, y ahí tienen un programa de 2 horas y pico, donde se habla sobre el trastorno de estrés postraumático y donde doy una serie de explicaciones técnicas que creo que a cualquier profesional pues le pudieran ser bastante útiles. Esto de estar todo el puñetero día con el trauma sirve de muy poco. A ratos, cuando el paciente quiere hablar, hay que hablar de ello. Y hay que saber lo que ha pasado en la historia del paciente. Pero fíjense que la psicología siempre coloca el origen del malestar psicológico en el interior de las personas. ¿Se han dado cuenta de eso? No importa el enfoque teórico. Es igual. Aquí da lo mismo. Da igual si son conductistas, psicoanalistas, humanistas, tercera generación, cuarta generación, segunda generación, primera generación, quinta generación con mindfulness, hasta 400 teorías. Todas, sin excepción, colocan el origen del malestar clínico del paciente en el interior del paciente. Todas. Bien, pues yo digo que el origen del malestar de la mayor parte de problemas en esta vida está principalmente al 80% en el exterior del paciente. En cosas que están pasando y que están pasando ahora. Y luego hay un 20% en el que hay que ser muy fino y muy técnico que tienen que ver con el interior del paciente. Dice, no, es que estoy tratando a un límite. ¿Qué es eso de tratar a un límite? Un límite, ¿cómo que un límite? ¿Y tú qué eres? Tú eres un gilipollas, ¿no? Dime cómo se llama esa persona. ¿Cómo que ¿Qué es eso de un límite? Dime que estás tratando de una persona que, bueno, pues tiene unos rasgos un poco con alta impulsividad, ¿no? ¿Cómo que estás tratando a un límite? Eso es cuando un gilipollas trata a una persona que tiene nombre y apellidos, una historia, un presente, unos problemas actualmente, y hay que hablar de esos problemas, de cómo los está enfocando, cómo los podría enfocar, también conocer su historia cuando se pueda, que hay veces que no se puede. Aunque José Luis Marín, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuándo se jodió la psiquiatría? En 1980. Hay una fecha concreta. Sí, exactamente el año en que se prohibieron las lobotomías y los electroshocks sin anestesia y tal. Ahí es el momento en que aquí se jodió la psiquiatría, cuando dejamos de mirar el trauma. Entonces, lo de este tipo, miren, de verdad. Y alguien te viene defendiendo de que este es el mejor modelo y hay evidencia científica de que este es... Pues chico, harías bien en darle alguna vuelta, ¿sabes? Que utilizamos nosotros es que se llama psicoterapia breve, que es un modelo que tiene
toma cosas de la psicología, de la psicoterapia dinámica, de la psicoterapia sistémica, de la teoría del apego, de la teoría del trauma. Bueno, es un modelo muy eficaz, muy eficiente, muy desarrollado en todo el mundo, con mucha experiencia y con mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Ese es el modelo mío, ese es el modelo nuestro, es el modelo de nuestro centro. Y el de miles de psicoterapeutas en todo el mundo, ¿no? Es un modelo muy eficaz, muy eficiente, muy desarrollado en todo el mundo, con mucha experiencia y con mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Que es el que tú vendes, a pesar de que... Y alguien te viene defendiendo de que este es el mejor modelo y hay evidencia científica de que este es un modelo muy eficaz, muy eficiente, muy desarrollado en todo el mundo, con mucha experiencia y con mucho eso que se llama mucha evidencia científica. José Luis Marín tiene un negocio de formación en psicoterapia. Tiene un negocio de tratamiento de salud mental. Por supuesto que hay que hablar de todas las cosas que al paciente le molesten en el presente, en el pasado y en sus expectativas futuras también. Pero el 80% como agente causal principal de su malestar es externo. Es externo al paciente. Escuchen a la gente y se darán cuenta. Y le está pasando. Y le está pasando ahora. Porque cuando hablamos de malos tratos infantiles, ¿no? Es que sufrió malos tratos en la infancia. Digo, ya, ¿sus padres están muertos o qué? No. ¿Y qué pasa? No, pero ya no le maltratan. Digo, ¿no? ¿Estás segura? No, hombre, ya no le pegan. Digo, ya. Pero un hogar donde sucedían todas estas cosas, lo que me estás diciendo es que cuando esta persona ha crecido han quitado la colmena de casa. ¿O ha variado el maltrato? Y ahora el maltrato es de otra manera. Me estás diciendo que ya no tiene problemas de relación, que eso se ha acabado. Cuando él ha crecido, se ha acabado, ¿no? Comenzó cuando nació y cuando ya se ha hecho mayor y tiene 45 años ya no pasa, ¿verdad? ¿Eso me estás diciendo? No me estás diciendo eso, ¿verdad? No, claro, eso es porque no te has parado nunca a pensar. Tiene problemas ahora mismo. Tiene problemas ahora mismo y tiene problemas externos. Son problemas de relación. ¿Normalmente con qué? Y son problemas que están ahora. Eso no quiere decir que no haya que estudiar el pasado y las cosas que hayan podido pasar anteriormente. Son de problemas con las familias de referencia. Son problemas de pareja. Sí, el 50%, el 30, el 40% del sufrimiento humano tiene todo que ver con el amor. Todo que ver con el amor. A ver si se creen que es por casualidad que el 90% de las canciones pues son de amor y la mayor parte son de despecho, porque se sufre mucho. Se disfruta mucho y se sufre lo que es infinito. Y en el amor, la libido, el enamoramiento, el cariño, las rupturas, las vueltas, la toxicidad, lo complicado, eso es infernal. Infernal. Y tiene que ver con lo laboral. Y en menor medida con lo social. Pero solamente con lo laboral, lo de pareja y las familias de referencia, ahí tienes el 80%. Y son problemas externos, problemas que hay que gestionar. Siguiendo el arte de medir los tiempos de una manera, de otra, en función de la historia de uno, de lo que sea. Pero problemas que hay que gestionar, porque por más mindfulness que hagas, no se van a arreglar esos problemas. No. Bueno, pero haciendo mindfulness es que tú lo que no te quieres es meter en esos problemas. No te quieres meter en los problemas de la vida. Tal vez porque no los hayas tenido nunca o porque no los entiendas. Problemas de la vida, problemas laborales. Y luego hay una cúpula cultural, donde hay problemas actualmente, ¿no? Como la inflación, como los problemas de conciliación, el agotamiento de la gente, especialmente mucho de mujeres, que hacen jornadas de 15 y 16 horas, ¿eh? Luego la gente se coge bajas y entonces dice, ahora estoy mejor. Digo, claro, te has quitado la mitad de la carga. Ahora en vez de 16 horas tienes 8. Claro, eso se lleva mejor. Claro, ya ha pasado la ansiedad, ¿no? Sí, hasta que volvamos a la rutina. Claro, de eso no queremos hablar los psicólogos. Hablamos del mindfulness. El mindfulness, ¿no? El trauma todo interior, ¿verdad? No sabes estar en el aquí y en el ahora. No sabes pensar en positivo. No sabes quitarte tu overthinking.
no sabes nada, eres imbécil. No sabes salir a hacer deporte, no sabes hacer yoga, no sabes hacer el mindfulness, no sabes conectarte espiritualmente con la naturaleza. José Luis Marín, ¿sí? ¿La han escuchado, verdad? Todo termina ahí, ¿eh? No sabes conectar, estás desconectado del cuerpo. Claro, por eso te pasa esto. No es porque llevas jornadas de 16 horas, es que te desconectas del cuerpo. Y el cuerpo lleva la cuenta y ¡pa! Te pasa la factura. Más tarde, más temprano. Y acabarás en el médico. Yo no, porque como, ¿saben? Me gustaría saber la facturación neta de José Luis Marín todos los años, ¿verdad? Estaría bien saberla, ¿verdad? Estaría bien. Así se vive relajado, ¿verdad? Y uno piensa en el trauma, ahí en el barrio de Salamanca, ¿verdad? Está pensando en el trauma. Y luego lo de José Luis Marín es de traca, ¿saben? Porque va metiendo para sus cursos, va metiendo a diferentes tipos y tipas. Cada uno dice lo que le da la gana y les da la razón a todos. Sí, exactamente. Eso es. Sí. Y viene otro y dice lo contrario, José Luis Marín. Eso estoy muy de acuerdo. No les contradice nunca absolutamente nada, porque son los que van a sus cursos. Y a veces es capaz, no se da ni cuenta, es como Pedro Sánchez, está criticando una cosa y de repente va el entrevistador, dice la cosa que ha criticado y sí. Bueno, hasta con María Jesús Forlán se pone a hablar y le da la razón también. La María Jesús Forlán, la que los psiquiatras sois imbéciles, y José Luis Marín, sí, somos imbéciles. Si sois idiotas y habría que prohibiros, sí, completamente de acuerdo, por supuesto. Vamos, que yo se exterminaba a todos, sí. O sea, bueno, así todo el tiempo. Así todo el tiempo. Bueno, se dejó entrevistar por el hijo de Enrique Corbera. Enrique Corbera es el diablo, ¿eh? Es Lucifer. Es Lucifer. Y el otro es Belcebú, ¿vale? Y el hijo es Belcebú. Y, claro, Belcebú es príncipe de las tinieblas. Entonces, sí, claro. Y Ozzy Osbourne. Entonces, pero Ozzy Osbourne es otra historia. Y también le entrevistó un coach que se llama Adrián Solá. ¿Vale? Sí, un coach de 22 años, ¿no? Entrevistando a José Luis Marín, ¿vale? Hablaban de tú a tú, ¿no? Porque, claro, Adrián Solá tenía sus ideas, que es un protestante neoliberal ultraconservador de tomo y lomo. Y ahí estaba José Luis Marín haciendo la entrevista, ¿saben? Y muy bien también. O sea, está de acuerdo con todos. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa cuando lo que estamos es a los billetes. ¿La verbalización de la experiencia traumática arregla el trauma? No. Yo tengo aquí gente que ha hablado de ello. Dice, bueno, no había hablado nunca. ¿Va mal? No. ¿Arregla todo? No. Como dice José Luis Marín, no. ¿Ayuda? Sí. Ayuda algo. Hay que dejarle a la gente que se exprese y no ser un teórico cognitivo-conductual y callarles la boca rápidamente y morirte de eso ha pasado, el agua ha pasado, no puede morir, el pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. Soy teórico cognitivo-conductual. Claro, ayuda, claro, la gente tiene que tener derecho a expresarse. ¿Ayuda algo? Sí. ¿Sana? No. ¿Tienes que estar todo el día pensando en el trauma? No. Dependiendo de con quién hables de esas experiencias traumáticas, te pueden hundir. Entonces la gente cree que tiene que hablar, pero tiene que hablar con un profesional muy bien acreditado. Porque como no des con alguien muy bien acreditado y le cuentes algo que te duela muchísimo, te puede hundir y retraumatizar hasta lo que no te quieras pensar. Entonces es un terreno muy peligroso. Yo siempre he dicho que cuando vamos a hablar de este tipo de cosas, esto es como hacer una cirugía. Hay que facilitar que la persona hable, hay que abrir, hay que operar y hay que cerrar. ¿Y saben qué hacen muchos humanistas? Abren, pero no cierran. Y el paciente se va retraumatizado, no, lo siguiente. Claro, porque hay que explicarle a la persona desde qué plano de análisis se puede interpretar esta cosa. Como no le des eso, es como si a alguien le abres en canal y ¡hala, venga, grita! Tienes que operar, ¿eh? Tienes que operar y cerrar, ¿eh? Para que luego el paciente se vaya a su casa, se va a ir con dolor, como cuando te sacan una muela y te duele, te tienes que dar Nolotil 2 o 3 días. Pero es que tú has abierto la muela y la has dejado ahí. Tú estás mal de la puta cabeza.
Bien, pues estas son las cosas que pueden pasar cuando nos ponemos en manos de profesionales no expertos o escuchamos a psicotubers, psicopagallos por las redes sociales. Esto es lo que puede pasar, bueno, y esto es lo que está pasando. Los suicidios seguirán en aumento. No me voy a equivocar. En 5 años tocaremos los 4.600 o los 5.000. No me voy a equivocar. Pero tranquilos, que ante los problemas de los adolescentes, un gobierno vasco ya ha hecho una campaña. ¿Vale? Padres, nos pone carteles por la calle. Padres, mirad a vuestros hijos el nivel emocional, ¿vale? Ya está, el gobierno vasco ha metido mano en el asunto. Por supuesto, la campaña esta se la habrán encargado a Pillatúa, ¿saben? Sí, a Pachi Pillatúa, que tiene una empresa de esto, y le habrán metido 3 o 4 millones, de los cuales medio irá para aquí, otro para allá. Sí, eso es, muy bien, sí. En vez de prohibir los móviles en los colegios y en más cosas, ¿no? O las salas de juego y todas estas cosas. Bueno, esto que les quería contar, no sé si les habrá podido aclarar un poco, ¿vale? Pero mucho cuidado si quieren hablar de una experiencia traumática, a ver con quién lo hablan, ¿eh? Porque hay profesionales que se pueden reír de usted, te pueden culpar, pueden desdramatizarlo y cambiarte de tema, pueden ahondar demasiado. Es muy, pero que muy complejo. Por eso, con esto terminamos. Si alguien se siente muy mal y cree que necesita hablar de cosas que le han pasado, hágalo. Es bueno. Pero mire muy bien dónde va, ¿vale? Y no mire MDR, busque profesionales, busque personas, no busque teorías, porque por ahí es por donde le pilla el marketing. Se despide aquí un alegre bandolero del pensamiento, las artes, tirado a la serranía de las ondas, que espero que este audio les haya podido resultar medianamente aclaratorio de algunos conceptos, aunque seguiré con el tema, porque ya que está de moda, pues habrá montones de víctimas del marketing que van por un despacho, por otro, les van haciendo terapias MDRs, para todo tipo de cosas, no les sirven absolutamente para nada, pero les culpan, ¿vale? No falla la técnica, fallas tú. No, esté tranquilo. Lo que falla es la técnica y el profesional. No ha fallado usted. Estás vendiendo humo. Estás vendiendo humo. No matiza, no puntualiza, no explica las cosas en su justa medida. Estás vendiendo humo.